Estamos en el curso de Geografía e Historia de Guatemala y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 5. Si bien recuerdan, pues hemos estado hablando de algunos hechos o acontecimientos históricos y que de una u otra manera pues van marcando el desarrollo cultural pues según la historia de la humanidad. Empezamos a ver qué es la historia, empezamos a ver pues dice que la historia es la narración de hechos y acontecimientos del pasado hasta la actualidad. Entonces empezamos a ver en dónde inicia la historia, porque dice que la historia inicia desde la aparición del hombre y la aparición de la escritura. Basado en esas hipótesis, pues fuimos al contexto histórico, cómo es que se dan las teorías del origen de la vida. Surge la vida, muy bien, y luego del surgimiento de la vida, entonces empezamos a ver las teorías del poblamiento de América, cómo es que este continente se llega a poblar, por qué grupos y qué culturas fueron las que se establecieron dentro del continente americano. Y veíamos algunos puntos claves según la historia, pues esto no era antes, no era conocido como América. Luego del descubrimiento de los españoles, pues esto pasa a llamarse Mesoamérica, y Mesoamérica abarcaba desde México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y parte de Panamá. Luego, con el pasar de los años, pues se va estableciendo una organización basado en la cultura española, en la imposición y el imperio de la cultura española, y pues también se va creando una organización social, una organización política, y también pues se va creando lo que es la delimitación geográfica, ¿verdad? Ya luego pues empiezan a haber independencia según la historia, ¿verdad? Pero antes de llegar a ese proceso histórico, pues hablamos del poblamiento, quiénes fueron los que poblaron el continente, y así como fueron avanzando y se fueron desarrollando las culturas, pues también estas tuvieron en su desarrollo, en su conocimiento y que fueron migrando de un lugar a otro, pues también fueron experimentando diversos cambios culturales. Y nuestra guía, estos temas ya los vimos, nos habla de los personajes como Florentino Ameghino, Alex Herdilka, José Imbelloni, Paul Rivet, que son los creadores de las teorías del poblamiento de América. Pero vamos a hablar el día de hoy de lo que son los periodos culturales de la época indígena. Independientemente de que Paul Rivet o cualquiera de los personajes tenga razón respecto al origen de las culturas americanas, pues hubo un grupo que se quedó, que pobló el continente y que de una u otra manera fue permitiendo los cambios y los desarrollos culturales de la población indígena. Y las primeras bases pues estuvieron dadas respecto a las teorías de que la población indígena pasó, según la historia, la población indígena pasó por tres etapas, que es el preclásico, clásico y el posclásico. El preclásico está dividido en el paleoindio, arcaico y formativo. El clásico está dividido en clásico temprano y clásico tardío, y el posclásico es conocido como la decadencia, porque ahí se ve la intervención de la cultura española, eliminando las bases de la cultura indígena. Entonces, la historia nos habla de estos tres, preclásico, clásico y posclásico. Sin embargo, la antropología nos habla de tres de igual manera, que son el paleoindio, arcaico, nos habla de lo que es el salvajismo, la barbarie y la civilización. Ya estaba confundiendo yo ahí los términos. Salvajismo, barbarie y civilización. Eso lo dice la antropología. Si estudiamos y comparamos tanto el paleoindio arcaico formativo con el salvajismo, estadio inferior, medio y superior, pues son similares, solo que son dos ciencias aparentemente distintas las que están haciendo el estudio, pero si usted analiza, pues se refiere exactamente a lo mismo, ¿verdad? Entonces, los periodos culturales de la época indígena entonces inician con las primeras formas de expresión cultural de los indígenas pasados, y pues vamos a empezar a conocer algunos de ellos. Dice, em, fue la época indígena, dice, fue la primera etapa de nuestra historia continental. Duró varios milenios desde la entrada de los primitivos pobladores a América
hace más de 40.000 años, hasta la llegada de los conquistadores europeos. Se le denomina así porque durante dicha época el continente estuvo habitado exclusivamente por indígenas. Sin embargo, la mayoría de los científicos prefieren llamarla época precolombina o época prehispánica o época prehistórica, es decir, antes precolombial, antes de la colonia, prehispánica, prehistórica, es decir, antes del ingreso de la cultura española. A eso se le conoce con estos tres términos, ¿verdad? Dice, conviene precisar que el término prehistórico no significa que la historia de nuestros indios comenzó con el descubrimiento de Colón. No existe pueblo sin historia, pero sí pueblo cuyo conocimiento científico se hace más difícil que otro. Como ya sabemos, la división entre historia y prehistoria es metodológica. Se debe a que los procedimientos para recoger información sobre el pasado son diferentes según se trate de sociedades que tenían escritura y de sociedades que no dejaron ninguna información escrita. Por consiguiente, debido a que hay testimonios escritos sobre los primitivos pobladores de América, algunos científicos consideran que la época indígena corresponde a la prehistoria de América. Desde luego, esto no es válido, pero para aquellos pueblos de los que tenemos inscripciones y documentos escritos. Es decir, que en algunas culturas va a haber vamos a encontrar información, vamos a encontrar que dejaron, por ejemplo, las estelas, los códices, que dejaron altares, que dejaron centros ceremoniales, sitios arqueológicos y que muestran a través de ello evidencian su existencia. Pero hay otras que, si bien es cierto, existieron, pero no dejaron rasgo alguno. Entonces, pero el hecho de que no hayan dejado rasgo, pues no quiere decir que nunca existieron, ¿verdad? Claro que existieron, pero lamentablemente pues no hay ningún vestigio o no hay nada que pueda hacer referencia de su existencia. A eso se refiere. Y que algunos otros pues sí implementaron su forma de escritura. En las culturas anteriores, en las culturas indígenas, se cree que la forma de escritura fue jeroglífica. Eso lo dice la historia. Y según la historia, bueno, aquí usted puede seguir leyendo, yo algunos extractos voy a ir leyendo, usted en casa pues puede una vez más realizar la lectura y comprender un poquito más. Dice, según entonces la historia habla de estos periodos, dice, los hallazgos de restos de cultura indígena en América han permitido reconstruir la evolución de los indios a través de 5 periodos sucesivos de desarrollo. Vea, periodos de desarrollo, el paleoindio, arcaico y formativo, que es conocido como el preclásico, dije. El clásico, que se divide en dos, temprano y tardío, y el posclásico, que es conocido como la decadencia. Esos son los periodos culturales. Ahora, vamos a empezar a ver rasgos y características de cada uno de los periodos. En esta tabla tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el paleoindio. Se cree que durante el periodo paleoindio las glaciaciones, la glaciación del Wisconsin estaba congelada. Esto permitió entonces la aparición de animales de clima frío y los indígenas de esta época se dedicaron a la caza de animales de clima frío. Dice, cazadores de grandes mamíferos, fueron cazadores de animales pequeños y recolectores de frutos silvestres. Y aquí se ve la aparición de un primer instrumento para la cultura indígena, que fue la punta de proyectil. Esto era un objeto de piedra y entonces ahí está una de los rasgos o características de este periodo. Claro, no son todos, ahora vamos a seguir viendo algunos otros. En el arcaico se empieza a descongelar el glaciar y entonces se empieza a dar la aparición de flora y fauna. Esto permite entonces también se da la desaparición por la misma naturaleza de los animales de clima frío, eso dice la historia, se da entonces, surge lo que es la vida silvestre y entonces aparecen las primeras horticulturas, formación de la flora y fauna actuales, cambios de vida de nuestros primitivos. Y ellos se convierten ya de ser cazadores, empiezan a ser recolectores y también son conocidos como los concheros. Pero ahí todavía no vivían
Desde este periodo, que es el Paleoindio, según la historia, y vamos a ver más adelante, vivían en cuevas, no tenían hechas chozas o casas, ¿verdad? Nada de ello. Pues acá en el arcaico ellos ya empiezan a desarrollarse un poquito más, empiezan ellos a dedicar otras actividades, a explorar el recurso y a través del recurso, su entorno y la naturaleza, a crear otros medios de subsistencia y se pasa al formativo. En el formativo, según la historia, dice que ya ellos crean estatuas, empiezan a formar aldeas. Las aldeas en el área maya fueron conocidas como cacicazgos, en el área azteca fueron conocidas como calpullis. Independientemente del grupo indígena que estemos hablando, pues era conformaciones o agrupaciones de personas. Se da el desarrollo de la agricultura, la difusión de textiles, la cerámica y la cestería. Empiezan ellos a descubrir esas habilidades artísticas y artesanales y se da el inicio de la cestería y la cerámica como una forma de elaboración de algunos utensilios de uso común. En el clásico ya ellos se desarrollan un poquito más y ya se dedican a la elaboración y a la creación de centros ceremoniales. Se dan los primeros calendarios, se da la textilería y la metalurgia. En la historia dice que los españoles trajeron el traje típico. Si bien es cierto, los españoles impusieron en algunas regiones, según la historia, pero los mayas pasados, ellos conocían de la textilería, ellos ya habían empezado a trabajar antes del ingreso de los españoles. En el clásico entonces se da la textilería y metalurgia, el desarrollo de la cerámica y la agricultura intensiva. Y en el posclásico ellos ya habían construido ya grandes ciudades en piedra, ya tenían una estratificación social, una organización política, una religión. Bueno, los mayas fueron politeístas, ellos tenían diferentes credos, creían en varios dioses, pero ya tenían una organización. Ya habían tomado fuerza las civilizaciones maya, azteca e inca, pero se ve interrumpido por la aparición de la cultura española. Esto es lo que dice la historia, pero acá seguimos viendo nuestro material y pues ustedes van a encontrar un poquito más de historia de las características que se fueron presentando según los periodos. Por ejemplo, acá dice, en el periodo paleoindio, dice, abarcó miles de años desde que llegaron los primeros inmigrantes a América hasta el 7000 antes de Cristo aproximadamente. Se le denomina paleoindio porque proviene de la palabra griega palaios, que significa antiguo. Otros autores prefirieron llamarlo lítico de la palabra griega litos, que significa piedra, porque todos los hallazgos culturales pertenecen a este periodo, son utensilios de piedra. Entonces, vea otras características del paleoindo. Esto se lo dejo para que usted pueda realizar lectura de todas las características aquí a más amplias que se dieron durante el Paleoindio. Pero también en el arcaico vemos otras características. Si dice luego del Paleoindio, en el arcaico dice, viene de la palabra griega arcaios, que también significa antiguo y se aplica, aunque confusamente, para referirse al periodo antiguo que se vivió después del Paleoindio. Comenzó hace unos 7000 años y duró hasta 1500 antes de Cristo. Entonces, aquí están las características culturales de igual manera de lo que fue el periodo arcaico. Y por último, bueno, en el arcaico ya vemos que empieza la construcción de ciudades, en el formativo ya se empieza a dar el desarrollo de ciertas actividades como es la agricultura y las organizaciones. En el formativo, se encontraban aquí en el formativo y se le conoce como el desarrollo de la agricultura y organizaciones estables y dice, se denomina así este periodo porque en él comenzó la formación de las alturas culturas o culturas, voy a bajar acá la presentación, o culturas clásicas. Por ese motivo, algunos autores prefieren llamarlo periodo preclásico. Comprende desde 1500 antes de Cristo hasta el 300 después de Cristo, aunque para la mayoría de los indígenas este periodo duró hasta la llegada de los conquistadores, el formativo y se caracterizó porque
Primero, mediante la agricultura, las sociedades indígenas dejaron de ser buscadores de alimentos para convertirse en productores de los mismos. Entonces, aquí ya vemos que se empiezan a establecer en el periodo formativo, ya se empiezan a establecer, ya empiezan a crear los famosos cacicazgos, que eran agrupaciones de pobladores indígenas, ya se empieza a desarrollar, como veíamos anteriormente, el tejido, la metalurgia en oro, en cobre, en plata, empieza a aparecer lo que es la cerámica y la elaboración o la construcción de grandes ciudades. Aquí vemos desde, según la historia en este mapa, ustedes pueden ver cómo empieza y dónde son donde podemos mencionar algunas ciudades y rasgos o características muy fuertes de la cultura, de las culturas indígenas, que empiezan desde México. Teotihuacán es una ciudad de origen azteca, el centro de la civilización azteca. También está en el área de Guatemala, podríamos decir así, en el área maya, pues ya sabemos que se empieza a desarrollar en la parte norte del territorio y en su mayoría, pues hoy se concentra en el departamento del Petén. Entonces ahí ven algunos rasgos ustedes de esta cultura y pues algunas características según la historia, ¿verdad? Eso se los dejo como lectura. Luego del preclásico ya se pasa al clásico y el clásico es conocido como el periodo del desarrollo, porque ahí pues ellos siguieron construyendo esas grandes ciudades, elaborando edificaciones, ya se dedicaron a la elaboración de plazas, de templos, de palacios, de estelas y ellos lo hacían en honor a sus dioses, en honor a algunos personajes según su estratificación social, ¿verdad? Entonces el periodo clásico es el periodo que es conocido como el periodo del desarrollo. Ese es conocido como el desarrollo o de las culturas urbanas. Vemos acá, vean algunas otras consecuencias, dice, de la cultura clásica. De la cultura clásica vemos ahí algunas características y del periodo clásico, perdón. Y por último, pues se da el posclásico. Aquí les dejo este material para que ustedes puedan leer, puedan tener un poquito de historia de cómo es que se van desarrollando estas culturas. Pero caemos a lo que es el posclásico y el posclásico, pues como les decía, es conocido como la decadencia. Vamos a ver aquí, permítanme que por la resolución no me permite aperturar bien todo, pero aquí está el posclásico, aquí está, perdón, y el posclásico es conocido, dice, únicamente tres pueblos alcanzaron esta avanzada etapa cultural entre los siglos XIV al XVI y fueron los mayas, aztecas e incas los que lograron esos niveles de desarrollo. Entonces, la historia marca esto, ¿verdad? Ahora, usted dirá, pero ¿y esto qué tiene que ver? Le explico. En el área de historia, el extranjero viene a Guatemala y él dice, quiero conocer al indio, quiero conocer al indígena, pero el extranjero tiene la ideología en algunos casos de que en Guatemala pues aún se conservan estos rasgos y características de la historia, pero obviamente eso no es así, ¿verdad? Nosotros sabemos que hoy en día, si bien es cierto, hay población indígena perteneciente o procedente de la cultura maya, pero que ha ido evolucionando. Así como anteriormente vemos que hay, habla de periodos de desarrollo, pues hoy en día también, desde el ingreso de los españoles hasta la actualidad, la sociedad con el paso del tiempo ha ido desarrollándose, ha ido creando nuevas formas, medios y métodos de sustento. Entonces tenemos que comprender que ese es el punto, ver cómo desde un inicio y según el contexto histórico, la sociedad fue avanzando. Yo les decía que la antropología habla del salvajismo, barbarie y civilización. Y para la antropología dice que el ingreso de los españoles es el proceso de civilización, es decir, que si los españoles no hubieran ingresado al continente americano, probablemente aún seguirían las construcciones en piedra, probablemente pues no habría, por ejemplo, hoy vemos que hay comercio, hay industria, hay desarrollo urbanístico, probablemente no se hubiera dado eso, pero es un punto de vista, ¿verdad? Yo les hablo de un antropólogo, pero
pues la historia nos dice lo contrario, ¿verdad? La historia nos habla de que podemos comprender a través de estos periodos cómo fueron desarrollándose los indígenas pasados e incluso, para no ir tan lejos, en su forma de expresión oral, en la educación. Porque cuando vienen los españoles, si bien es cierto, la cultura indígena ya tenía una estratificación social, pero obviamente esa estratificación pues fue moderada o fue cambiada y ya no se tomó en cuenta, ¿verdad? Porque los españoles pues redujeron a todos a esclavitud. Según la historia, les voy a proyectar acá otro material como complemento y si alguien lo quiere, con mucho gusto se los puedo compartir. Como complemento, la historia nos dice lo siguiente, vean, ahorita se los voy a compartir, permítanme. Nos habla de una estructura o nos habla de una estratificación social en cuanto, específicamente me voy a centrar en la historia maya. Solo ahí está aperturando el material. Entonces, la historia nos habla o nos hace referencia a los mayas en Guatemala, ¿verdad? Cómo vivieron, cómo eran, cuáles eran algunas costumbres, tradiciones, su cosmovisión, su indumentaria, su espiritualidad. Pero si bien es cierto, los mayas tenían una forma y una organización social, una estratificación social, y según la historia maya dice que ellos estaban clasificados de la siguiente manera. La estratificación social maya era sacerdotes, que eran los superiores, los nobles, los comerciantes, los artesanos y campesinos y los esclavos. Ellos ya tenían una organización, a través de la estratificación social tenían una organización política, ellos ya tenían un régimen económico, ellos sabían a qué se dedicaban cada uno de ellos. Pero cuando se ve el ingreso de los españoles, todos los sacerdotes, nobles, comerciantes, artesanos y campesinos, todos ellos son reducidos a esclavitud y se ve la imposición de una nueva forma cultural. Entonces, es parte de las características, de las costumbres que nosotros hoy en día vemos, ¿verdad? Que a través de la historia todas estas se fueron transmitiendo de generación en generación. Entonces, eso es parte como del el contexto que yo les podría dar de cómo se fue desarrollando en sí la cultura maya o las culturas indígenas hasta llegar a la actualidad. Entonces, si ustedes ven, pues la guía de estudio número 5 se complementó ya con el contenido. Les dejo ahí material de lectura, ¿verdad? Es importante que ustedes lean parte de la historia. Es una historia muy interesante. Claro, por cuestión de tiempo solo fui explicando rasgos generales, pero usted puede retomar la lectura en casa de este material, que es la guía de estudio número 5. Entonces, con esto concluimos la guía, ¿verdad?